Bueno, yo soy Felipe Sánchez, soy anestesiólogo de CMC. En este momento quisiera darle un mensaje a todas las personas que están fuera de este hospital. Básicamente lo que quiero que entiendan todos es que esta pandemia del COVID-19 no es ningún juego. Y tengo para ustedes más o menos dos mensajes que darles. Uno es que se cuiden, y cuidarse no solamente es estar en sus casas, sino estar en sus casas, ojalá con el tapabocas. Y si tienen que salir a hacer alguna cosa afuera de sus casas, siempre intentar que haya un distanciamiento con las demás personas de más o menos 2 metros. Yo sé que hay que ir a mercar, hay que hacer cosas en la calle, pero la idea es cuidarse. No se deben hacer reuniones, no. O sea, yo sé que hay cumpleaños, cosas que se pueden celebrar, pero en este momento no es momento, entiendan, de celebrar nada. Toda esta gente que está acá no puede respirar y no es un juego, gente que está muy grave y que se pueden morir. En este momento el hospital está lleno. Este espacio que ustedes ven acá es un espacio que está destinado para cirugía, un espacio donde recuperan los pacientes que operan. Ese espacio no es un espacio para ver pacientes enfermos, pero dadas las circunstancias tenemos que usarlo para eso. Se tuvo que acomodar para estar aquí con pacientes muy enfermos, y el hospital está haciendo todo lo posible para poder recibir todos los que vengan. Pero si ustedes no nos ayudan, va a llegar el momento en que no va a haber cómo verlos, no va a haber cómo atenderlos. Y no es que no queramos, es que no hay forma. Entonces, si nosotros nos estamos acá poniéndole el pecho a esto para que todos los que están acá y lleguen se puedan salvar, si ustedes no nos ayudan, estamos condenados a ver gente morir en las calles y morir en sus casas. Entiendan, es un mensaje que puede ser desgarrador y duro, pero esto es una enfermedad que mata, y mata muy rápido, es grave, y la muerte es de las muertes más agresivas y más tristes que puede ver, que es ver a alguien morir que no puede respirar y ustedes no pueden hacer nada por él. O sea, todos esos pacientes que ustedes logran ver acá son pacientes que están ayudados a respirar por máquinas, pero esas máquinas son limitadas. Esas máquinas, nosotros no tenemos máquinas para todo el mundo. Esas máquinas se van a acabar en un momento dado, y en ese momento no va a haber cómo ayudarles. Entonces, si ustedes no nos ayudan en este momento, estamos condenados a que se nos van a morir muchos pacientes, que pueden ser su mamá, su hermano o ustedes mismos. ¿Listo? Espero que nos ayude. Muchas gracias.